Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de nuestro programa. Hoy, 25 de marzo de 2024, lunes santo, se cumplen 33 años del fallecimiento del sacerdote toledano don José Ribera. Padre de los pobres, formador de sacerdotes y maestro de espiritualidad son algunos de los rasgos con los que se le ha definido. Y sobre él vamos a hablar a continuación y vamos a dedicar este programa porque nos parecía pues, que en este año sacerdotal es uno de los modelos sacerdotales que tenemos dentro de la Archidiócesis de Toledo. Para ello nos acompañan en el estudio el sacerdote que es vicepostulador de la causa de don José Ribera, don Fernando Fernández de Bobadilla. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, bien hallados, siempre con gusto. Y Fernando López Luengos, profesor de filosofía. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muy a gusto. Bueno, lo primero, quizá vamos a empezar explicando el vicepostulador, está aquí porque, bueno, pues don Fernando conoció personalmente, fue dirigido de don José Ribera y, bueno, pues tiene muchísimos datos, ¿no? Sobre todo desde esa labor también como vicepostulador. Pero Fernando López Luengos, ¿cuál es su vinculación con don José Ribera? Yo era joven antes, más de lo que... le conocí estando en la carrera y cuando estaba en discernimiento vocacional, pues con mucha pasión, con muchas ganas de orientar mi vida con un sentido. Y para mí él fue clave, ¿no? Por mi psicología intensa, por decirlo de alguna manera, el poder encontrar una persona que aunaba, por un lado, pues conocimiento de la psicología profundo con una espiritualidad, como no he conocido en nadie más, ¿no? Entonces eso me hizo arrimarme a él y quedarme pues enganchado a su acompañamiento, ¿no? Y estuve los últimos 6 años de su vida, ¿no? Hasta que murió. Para mí fue un referente y lo sigue siendo, ¿no? Entonces yo le conocí pues en ese contexto, ¿no? De a mediados de la carrera más o menos, pues con una inquietud muy fuerte, pero con mucha oscuridad, ¿no? En el sentido de ver hacia dónde debo orientar la vida. Y pues fue un privilegio el poder acompañarme con él, ¿no? O sea, dirigido. Sí, claro, dirección. O sea, fue un poco así de casualidad, por circunstancias, acabé enganchando porque en ese momento no cogía seglares y lo mío fue una cosa extraña y ya una vez que enganché, sí, porque los últimos años creo que tenía instrucción de no dedicarse solo a seminaristas o sacerdotes, claro. Y yo, bueno, pues por un cambalache, aquello fue una cosa rara, la cosa es que me enganchó en la dirección y ya pues, claro, yo no le soltaba, o sea, yo le agarré y ya pues él me acompañó, ¿no? Y bueno, en ese sentido para mí, no solamente el discernimiento, sino yo recuerdo incluso justo antes de los últimos meses, yo pasar un momento de oscuridad, ¿no? Pues cuando empecé a dar clases, cuando empiezan muchas cosas en mi vida a cambiar, estando en una situación de desolación, la delicadeza, la ternura con la que me acompañó esos días todavía me sobrecoge. O sea, yo he llegado a pensar que yo no me he sentido amado por nadie en la vida, ni siquiera por mi madre, que mi madre pues, y mi padre, ¿no? Pues yo no me he sentido amado tan intensamente como por don José, ¿no? Porque su forma de amar, claro, mi madre me ama pues como cualquier madre, y mi madre era especial, ¿eh? No toca hablar de ella, pero era bestial su forma de querer, ¿no? Muy explosiva. Pero nadie como don José llegó a conocer tan a fondo lo que había dentro, que yo ni siquiera lo comprendía ni lo conocía, y él con una tranquilidad, o sea, vivía con una visión estaba en otro nivel. Y el vivir con una persona que está conectando, que tiene línea directa con lo trascendente, pues eso te da una paz y una serenidad. Y que te amen ahí, conociendo a fondo todo lo que eres, la miseria y todo lo que tienes, pues o sea, eso te transforma el corazón. Total. Y por eso mantengo, o sea, no es que le conociera, es que le sigo conociendo, o sea, me alimento a diario con él, ¿no? Con él. ¿Y don Fernando Fernández de Bobadilla, cómo le conoció? Bueno, dirigido también. Cuando estaba diciendo eso, Fernando, me estaba acordando de una cosa que decía con mucha frecuencia don José. ¿Quién te quiere a ti? Y yo siempre le decía a mi madre. Dice, porque no te conoce. Si te conociera como te conozco yo, ya veríamos si te quisiera como te quiero yo.
Madre mía. Pero es por eso, o sea, porque el conocimiento de don José era un conocimiento que te penetraba, o sea, que tú te sentías verdaderamente conocido con todas tus miserias y con todo lo que hubiese, pero como envuelto en ese amor. Yo recuerdo la primera vez que conocí a don José y que fue como enganché con él también. Don José Rivera estaba dando unos ejercicios espirituales en el convento de las Venitas, aquí. Yo había venido antes de entrar en el seminario, pidiendo ingreso en el seminario. Tenía entonces 23 años, esto es en el año 79, y entonces él había organizado un retiro espiritual para seminaristas, a la vez que le estaba predicando los ejercicios a las venitas, a las monjas. Entonces nos reuníamos en el locutorio y ahí nos daba una charla y después nos íbamos a la capilla de las monjas y teníamos allí la exposición del Santísimo y rezábamos. Y entonces me entré para hablar con él. Me estuvo preguntando pues que quién era, de dónde venía, que qué edad tenía, que qué estudios, así una especie de primer encuentro pues para ver, ¿no?, la cuestión vocacional para el ingreso en el seminario. Hablamos, no me acuerdo exactamente, yo sé que hablamos de la Santísima Trinidad. Habló él, por supuesto, yo no tenía ni idea, ni sabía de qué me estaba hablando, de la comunión trinitaria y qué sé yo. Y se reía, y bueno, total. El caso es que terminó la entrevista y yo lo que sí recuerdo como una impresión imborrable en mi corazón es que cuando yo salí de aquel locutorio, lo que pensé fue, este hombre ha cogido mi vida en sus manos. Ya está. Y desde ahí, pues ya, seguir. Hasta... Me emociono todavía recordando, por eso no dice, porque yo creo que no me he sentido tan seguro de estar en las manos. ¿No? O tan... Sí. Tan conocido, pero tan conocido y tan amado, ¿no? O sea, decir, este hombre me ha cogido, o sea, me tiene en sus manos, ¿no? No como quien te posee, porque don José no era nada posesivo en esto. Era tremendamente libre y tremendamente liberal, fecundo liberal, ¿no? Pero esa sensación que te transmite, ¿no? Decir, este hombre me ha cogido en sus manos, no me va a soltar, ¿no? Y la experiencia que he tenido ha sido precisamente esa. Durante los 11 últimos años de la vida de don José, que lleva la dirección espiritual con él, tanto como seminarista como en los primeros años de sacerdote, era un referente de seguridad, de auténtica seguridad, de encontrarme con alguien que me tenía en sus manos, que me conocía y me amaba profundísimamente, claro. Sí. Bueno, para los que no os vean ahora y no sitúen a don José Rivera, ¿qué podemos decir de él? Vamos a hablar de su infancia, de su ambiente familiar, que creo que también le determinan, como a cualquier otra persona, ¿no? Pero hay ciertas claves que tenemos que tocar, como por ejemplo la figura de su hermano Antonio, sus hermanas, sus padres, una breve biografía. Siendo conscientes de que el programa de hoy es muy complicado, yo le decía antes a don Fernando, con todo lo que sabemos, todo lo que da de sí. Sí, no podemos hacer una biografía extensa, ni mucho menos, simplemente unos brochazos, ¿no?, más que pinceladas. Don José nace en diciembre de 1925, es el más pequeño de 4 hermanos, Carmen, Antonio, que después será conocido como el Ángel del Alcázar, y su hermana Ana María. Carmen, que es la hermana mayor, es la que será su madrina de bautismo, y él tendrá una relación especial con esa madrina que le acompañará en su vida espiritual, sobre todo en la infancia. De Antonio tiene, pues que Antonio era el presidente de la Juventud de Acción Católica aquí en Toledo, y era conocidísimo como un gran apóstol y un gran seglar, o sea, un seglar verdaderamente comprometido con la causa seglar. En aquel momento estamos hablando de la República y estamos hablando de una situación que no era de facilidad, digámoslo así, ¿no?, de lo que es el testimonio de la vida cristiana, y sin embargo, pues ahí está Antonio. Él entra en el Alcázar, Antonio, y de un obús que explota, pues prácticamente casi se le arranca un brazo, el brazo izquierdo.
Entonces morirá de una septicemia en su propia casa. Don José, Pepe, entraba en la habitación de su hermano Antonio. ¿En ese momento qué edad tenía don José? Cuando muere Antonio tiene 11 años. Y él entra en la habitación de su hermano Antonio y claro, lo ve moribundo, ¿no? Y lo ve con qué paz, con qué actitud de ofrenda, de sacrificio, de verdadera victimación, de ofrecerse por la paz y por la paz evangélica, o sea, por el triunfo del Evangelio. Y eso le marca a él, o sea, una vida de ofrenda y una vida de ofrenda que llega hasta esa, digamos, expresión, ¿no? De querer morir por España y querer morir por la fe en España. Quiere que haya paz, por supuesto. Entonces eso le marca. Después él entra en la Acción Católica y en la Acción Católica pues tiene distintos apostolados. Y él empieza a preocuparle una cosa, es cómo llevarle Dios a los jóvenes. Da el salto y no se conforma simplemente con que se acerquen a los grupos de Acción Católica o que se acerquen a la vida sacramental, sino que empieza a sentir en su corazón, y eso así lo registra él, ¿cómo puedo yo llevarles la gracia de Dios? Entonces, claro, la gracia de Dios, la gracia, solamente se la puedo llevar desde mi condición de sacerdote. Y ahí es donde descubre sus primeros indicios, ¿no?, de vocación sacerdotal. Discernida, curiosamente, porque los que son así más mayores, pues recordaremos, ¿no?, en unos ejercicios espirituales que hizo en Talavera de la Reina, con los jóvenes de Acción Católica, y que dirigió el padre Llanos. El padre Llanos ha pasado por ser el jesuita comunista de la época de Franco, en la última etapa de la vida de Franco, era el jesuita comunista. Era un hombre teológicamente muy bien formado, con una dimensión social muy comprometida, y que en esa etapa, ¿no?, del régimen anterior, pues muchas cosas de estas que eran de compromiso social, de compromiso con los pobres, de compromiso con los obreros, pues era inmediatamente catalogado como comunista, ¿no? Y ya está. Y ahí está el padre Llanos. A él le impactó muchísimo, ¿no?, los ejercicios espirituales, y salió de esos ejercicios con la idea de que su vocación era el sacerdocio. Entonces después ya ingresó, estudió filosofía, unos años de filosofía en Madrid, y pasó al seminario de Comillas, en Santander, donde hizo los cursos de filosofía, dirigido espiritualmente con el padre García Nieto, cuyo proceso de canonización está introducido, y ahí se plantea que en aquella época el sacerdote diocesano estaba visto como pues el cura de pueblo que tenía que administrar en el pueblo los sacramentos y la vida del pueblo en ese sentido, ¿no? Pero como que la llamada a la santidad no estaba suficientemente acrisolada, ¿no?, como una llamada específica a la santidad en el sacerdote diocesano. De tal manera que la idea que había, estamos hablando antes del Concilio Vaticano II, que la perfección de la santidad era de los religiosos, que tenían los votos de la pobreza, de la castidad y de la obediencia. Era el estado de perfección, la perfección cristiana. Fijaros bien que el documento que habla de los religiosos en el Concilio Vaticano II se llama así, el Decreto Perfecte Caritatis, o sea, la perfección de la caridad. Mientras que en Presbyterorum Ordinis se habla de el sacerdocio y el ministerio, pero no se habla de como la perfección. Don José tenía con Aparici y otros sacerdotes, ya sacerdote algunos de ellos, y seglares, tenían el tema de la santidad y de la santidad sacerdotal. Entonces, en Comillas se planteaba mucho eso. Si quieres ser santo, vete a jesuita. Si quieres ser simplemente cura, pues sigue tus estudios teológicos y después tendrás las oposiciones a una parroquia o lo que sea. Y entonces don José deja Comillas y se va a Salamanca. Entonces, en Salamanca empieza a dirigirse espiritualmente con el padre Aldama, un gran mariólogo, un gran teólogo, fundador de las esclavas de la Inmaculada y del Santísimo Sacramento. También está introducido su proceso de canonización, le impacta muchísimo la vida de santidad del padre Aldama,
Entonces sigue su dirección espiritual con él hasta el final. Se ordena sacerdote, viene aquí a la diócesis de Toledo. El cardenal Pla le encarga de vicario, lo que sería ahora vicario parroquial, coadjutor de la parroquia de Santo Tomé, y después al año siguiente saca la oposición y va de cura ecónomo a Totanés. Ahí él vive su primera experiencia de cura en una parroquia. Él tiene en sus escritos referencia a Totanés, dice que entró en Totanés con la idea de ser como el cura de Ars, vivir como el cura de Ars, el más pobre del pueblo, la casa más pobre. Cuando el ayuntamiento le dicen que le van a arreglar la casa, dice que mientras no se arreglen las casas más pobres del pueblo, la casa del cura no se toca. O sea, un testimonio de radicalidad, de pobreza, de oración tremenda, de sacrificio y mortificación tremenda, y en muy poco tiempo, porque estuvo un año en Totanés, pues eso se ve, y yo he tenido, gracias a Dios, por mi condición de vicepostulador de la causa, haber tratado con jóvenes de aquella época, que ya son personas mayores, y que te lo cuentan así, o sea que en un año el pueblo dio la vuelta por completo. O sea que prácticamente en un año, pues rara era la persona que no tenía una relación viva con la parroquia, ¿no? Confesiones, a las 6 de la mañana estaba dando la comunión a los hombres que se iban al campo para que se fuesen habiendo confesado y habiendo comulgado. O sea, un testimonio preciosísimo, ¿no? Sacerdotalmente hablando. Y eso, su modelo era el santo cura de Ars, vivir como el cura de Ars, la vida del cura de Ars. Bien, después de ahí se fue un año de descanso, que estuvo con los hermanos de San Juan de Dios en el norte, y después ya fue nombrado director espiritual del Colegio del Salvador en Salamanca, y después del Colegio Virgen de Guadalupe de hispanoamericanos en Salamanca. Ahí hay una generación de sacerdotes que fueron dirigidos suyos, que han dado un testimonio precioso en América, ¿no? Muchos de ellos son obispos actualmente, ya algunos de ellos jubilados. En unas jornadas que tuvimos, tú te acordarás que vinieron, cuando se cumplieron los 50 años de la ordenación sacerdotal, vinieron varios obispos que mandaron testimonios, pero también alguno de ellos participó con una conferencia. ¿Sí? Y fue muy bonito recordar aquello. Bueno, y ya después se fue a Palencia, fue director espiritual del seminario de Palencia, que estaba allí de obispo don Anastasio Granados, que había sido obispo auxiliar aquí en Toledo y había sido director espiritual suyo. Entonces, cuando don Anastasio es nombrado obispo en Palencia, tira de don José para llevárselo de director espiritual en el seminario de Palencia. Y ya vuelve a Toledo cuando viene don Marcelo, en el año 72. Viene don Marcelo, viene de Barcelona. Don Marcelo quiere renovar el seminario, edita la carta Un seminario nuevo y libre, y entonces don Marcelo se apoya en los operarios diocesanos que dirigen el seminario, pero seleccionando don Marcelo a don Estanislao Calvo, que será el rector, y el equipo que trae y fuera del seminario se apoyará don Marcelo en la dirección espiritual de don José Rivera, para los sacerdotes jóvenes y seminaristas también. Bueno, y ahí es donde empieza esa reforma, esa renovación que don Marcelo potencia en la diócesis a partir de esa fecha. Y ya después ha estado siempre aquí, ha estado de director espiritual de la Casa de Ejercicios, profesor en el seminario, encargado de los maestros de Acción Católica, que ahí hay una generación de maestros que llevaron dirección espiritual con él, ejercicios espirituales, con una riqueza inmensa, ¿no?, en lo que es ese apostolado seglar, tremendamente seglar, de estar fermentando los colegios desde dentro, desde la enseñanza. Y después ya dedicado principalmente a los sacerdotes y a los seminaristas. Ahí es lo que decía Fernando, que en la última etapa, don Marcelo
le dijo que no cogiese dirigidos espirituales seglares, que se limitase a sacerdotes y seminaristas, pues porque no llegaba más. Y entonces fue también la fundación del seminario de Santa Leocadia en el año 83, curso 83-84, y ahí ya don José como que desarrolló, ¿no?, todo lo que era esa espiritualidad sacerdotal, proyectándola en el seminario, hasta su muerte en el año 91. Bueno, vamos a hablar de esa espiritualidad, de esos rasgos que definen la espiritualidad de don José. Yo he empezado el programa, Fernando, hablando, siempre que se habla de don José Ribera, o uno de los títulos que se le dan, ¿no?, pues formador de sacerdotes, como hemos visto, maestro de vida espiritual y padre de los pobres, que esto hablaremos más adelante. ¿Qué rasgos lo definen? Hombre, yo lo que más he vivido, o sea, yo era consciente del trabajo que hacía con seminaristas, pues eso, muchísimo, un número incontable, ¿no?, de seminaristas y de sacerdotes que se dirigían, y también era espectacular, bueno, espectacular y polémico en algunos casos la forma de atender a los pobres, ¿no? Porque era, bueno, muy al modo de lo que hacen, ¿no? Sí, al modo de lo que hacen los santos, con una actitud radical de, o sea, la Iglesia es madre, y una madre pues consiente a un hijo hasta tonterías y errores, ¿no?, hasta caprichos, ¿no? Entonces eso era muy sonado, ¿no? Bueno, de hecho la anécdota de, yo qué sé, simbólicamente, ¿no?, en el funeral, llevarlo a hombros pues un grupo de personas de etnia gitana, manifiesta el cariño profundo y pues el agradecimiento de este grupo de personas, que era muy numeroso. O sea, en ese sentido era curioso porque se dedicaba a la gente que dirigía, pero cuando venía alguien de estos, o sea, de los gente pobre, les daba prioridad, ¿no? Y en ese sentido con una ternura tremenda, ¿no? Yo lo veía, lo que pasa es que en eso no lo acompañé. De lo que a mí me llega más directamente de el contacto con él es lo que es el discernimiento, lo que es el acompañamiento, y ahí pues aglutinaba al mismo tiempo una psicología, un conocimiento profundo de la psicología, capaz de tratar a todo bicho humano, por raro que sea. O sea, gente que se dirigió con él de todo tipo, gente muy diversa. Y él tenía una intuición psicológica profunda. Bueno, su formación intelectual era descomunal. Yo ya he explicado en alguna ocasión, es una persona que desde un punto de vista psicológico se les puede con mucha facilidad considerar de altas capacidades, o sea, un superdotado, ¿no? Pero es que esa superdotación él no se apoyaba en esa superdotación, en esas capacidades que eran excepcionales, sino en la confianza, en la gracia, ¿no? Y eso le permitía, esas capacidades, ser intelectualista y dedicar un número infinito. O sea, como no conozco a nadie, en mi vida ya conozco a nadie que haya dedicado tantas horas de estudio y tantas horas de oración. Y eso le permitía tener una formación profunda. Entonces, entre esos elementos de la formación, no solo literaria, teológica, psicológica. Entonces tenía un conocimiento de la psicología muy profundo, y todas aquellas personas que teníamos características psicológicas intensas, para él no era un problema. Entonces lo que a mí más me ha afectado de su compañía es un conocimiento profundo de la psicología, unido a una visión de la espiritualidad igualmente profundo. Y esa visión de la espiritualidad, tanto a nivel doctrinal, es decir, de una teología profunda, sus escritos, que me sigo alimentando de ellos, es una escuela. O sea, yo no soy experto en teología, pero de mis conocimientos de teología, yo creo que la figura de Ribera es una figura que debería iluminar a la Iglesia. O sea, yo estoy convencido que tiene la categoría de llegar a ser doctor de la Iglesia. O sea, sus conocimientos de teología y su profundidad y coherencia evangélica radical, yo no la he visto en nadie. Digo, me refiero de los vivos, de los santos y teólogos, pues sí, pero yo no he vivido una experiencia tan profunda de la teología. Entonces, acabo con esto, que yo he vivido, o sea, lo que más he recibido es esa experiencia de profundidad psicológica con esa visión espiritual tan profunda, que por un lado es teológica, un conocimiento a fondo, y por otro lado, que es lo que a mí más me impacta y me sigue impactando, porque vivía con una conciencia nítida de la presencia real de Dios. Yo eso no lo he visto en ninguna otra persona. O sea, él se apoyaba en la presencia de Dios
como yo me apoyo en la presencia de mi mujer en casa, o sea, en una conciencia clara, aunque esté en otra habitación. Además, los ejemplos los ponía también él. Aunque esté en otra habitación, yo no actúo con la idea ajena a ella, o sea, está ahí. No es lo mismo cuando no está que cuando está, ¿no? Pues cuando yo hablaba con don José, o sea, había cosas que uno ve difíciles o complicadas y él las veía con una naturalidad por la presencia evidente, palpable de Dios. En ese sentido, claro, es un estímulo, o sea, vivir con él te permite vivir una fe, o sea, descansar la fe en él, o sea, porque tú ves que él está viendo a Dios. O sea, ver en el sentido místico de una aparición, pero sí en el sentido de que era una presencia evidente. Y bueno, eso lo atestigua también, porque yo le he conocido en ese trato sobre todo, pero es que luego, claro, como me alimento sus escritos, sigo conociéndole, ¿no? Y claro, te das cuenta de que la vida de oración que tenía era intensísima. O sea, pues dedicar 3-4 horas diarias a la oración, aparte de la liturgia, muchas noches pues, de contemplación, o sea, sistemáticamente. Y una frase que leí en sus escritos, en su diario, cuando era más joven, él buscaba como su lugar, su vida en la noche, que es cuando todo el mundo descansa y él puede velar y estar unido a Dios. Pero es tremendo porque al final de su vida, los últimos años, dice, es que ya no distingue la noche del día, o sea, ya vivía en una presencia constante de la unión con Dios, no solo en la contemplación de la noche, donde antes lo refugia, tiene hasta poesías que habla de la noche como su paraíso, ¿no? Pues al final es que ya no solo la noche, decía, ya no solo la noche, ya el resto del día vivir con esa presencia. Y hay que reconocerlo, o sea, si una persona llega a un nivel de vida espiritual en la que empieza a sentir la presencia de Dios, es que no cabe una felicidad mayor. O sea, cuando tú estás viviendo ese misterio que es Dios, ¿no? Porque para los seres humanos Dios es algo trascendente, pero a veces muy lejano. Y tan lejano que a veces uno no se molesta en buscarlo, ¿no? Cuando uno se acerca y empieza a tener experiencia de Dios, y eso va aumentando, cuando llega a la experiencia de este hombre, que era intensa, es que es vivir en el paraíso. Claro, y de manera natural. Formador de sacerdotes, esto le toca a usted. Formador de sacerdotes, sí, ciertamente es una característica, ¿no?, identitaria, ¿no?, de la vida y del apostolado, del ministerio de don José Ribera. Formador, en el sentido de, como yo lo diría así, ¿no?, como fraguador, porque yo me he alegrado mucho cuando después una vez que había muerto don José Ribera, el Papa San Juan Pablo II sacó aquel documento magnífico, Pastores Damo Vobis, donde habla de la formación sacerdotal, ¿no? Y él habla de la dimensión humana, la dimensión intelectual, la dimensión espiritual y la dimensión pastoral, ¿no? Esto don José lo tenía como en una integridad tremenda en lo que tenía que ser la formación, ¿no? No cabía una formación intelectual teológica que no fuese fundamento para lo que tiene que ser la vida espiritual, lo que tiene que ser la vida pastoral. O sea, y lógicamente el sujeto humano que sostiene, que sujeta esa formación, tiene que estar capacitado para que todo eso engarce, ¿no? Entonces la formación que don José, desde la dirección espiritual, desde lo que eran sus conversaciones, sus planteamientos a la hora de formar sacerdotes, era una formación integral. O sea, yo recuerdo frases que las he repetido muchísimas veces, ¿no?, que decía, no comprendo que un seminarista pueda estudiar el tratado de Eucaristía y no termine el curso más enamorado de la Eucaristía. No puede ser que un seminarista estudie el tratado de Trinidad y no descubra la presencia viva de las personas divinas en su corazón, en su alma, si está en gracia de Dios, ¿no? O sea, la teología no era la especulación de conceptos, y eso que él tenía una capacidad intelectual, como ha dicho Fernando, una capacidad intelectual tremenda, verdaderamente superdotado, pero además es que había tenido acceso
por su capacidad de estudio y su dedicación al estudio, a muchísimos autores modernos, antiguos, españoles, extranjeros, porque tenía una biblioteca verdaderamente asombrosa, ¿no? Y no solamente que la tenía, sino que es que abrías un libro suyo y te lo encontrabas subrayado y con anotaciones al margen. O sea, que no es que fuese simplemente un estudio de lectura superficial, ¿no? Sino que entraba en profundidad. Entonces, la formación sacerdotal él la entendía así, ¿no? Era como la configuración de este sujeto para que pueda ser de verdad, como signo sensible de la presencia de Cristo sacerdote en todas las actividades. Cosa que don José insistía muchísimo, tanto en la dirección espiritual personal como en la dirección espiritual en el seminario, en las charlas comunes para todos. Siempre de manera progresiva. Eso es algo que don José insistía muchísimo. O sea, no se trata de es que tengo que ser. Entonces vivir con una especie de ansiedad angustiosa de que tengo que dar un tono, no, sino que es que el dinamismo de la gracia de Dios, alimentado por el estudio, alimentado por las experiencias pastorales, alimentado por la dirección espiritual, por la propia educación humana de tu persona, todo eso tiene que ir poco a poco como eclosionando pues en un sujeto que hace presente a Jesucristo, lógicamente, con la gracia sacramental que transforma al ser humano de cristiano en sacerdote. Es una gracia que marca la propia ontología de la persona, ¿no? Pero la formación sacerdotal de don José era integral. Después se ha hablado mucho de él, de que si la escuela riberiana, la escuela de los cordiales, la escuela de los carismáticos, muchas escuelas, ¿no? Don José tenía dirigidos que eran carismáticos, tenía dirigidos que eran neocatecumenales, tenía dirigidos de acción católica, tenía dirigidos de la espiritualidad y del seguimiento del corazón de Jesús. O sea, tenía dirigidos de todos. ¿Por qué? Hombre, su libro, el que escribe con Iraburu, con don José María Iraburu, se llama así, Espiritualidad Católica. Todo lo que sea católico está movido por el Espíritu Santo, con unos acentos, con unos matices, ¿de acuerdo? Pero el núcleo sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces la espiritualidad de don José en ese sentido es una espiritualidad muy católica, muy universal, porque vale para todos, como sostén, como fundamento que lo sujeta todo, ¿no? Y que lo dimensiona todo, o sea, que lo dinamiza todo, ¿no? Entonces, en ese sentido dice, la espiritualidad sacerdotal de don José era sacerdotal. Es que hablaba mucho de la mortificación. Dice, a ver, Jesucristo, ¿qué es lo que ha hecho? Jesucristo se ha ofrecido como sacrificio, se ha ofrecido como víctima. Bueno, pues si no hablamos de sacrificio, entonces ¿de qué sacerdocio vamos a hablar? Vamos a hablar simplemente de ritos, ritualismos. Claro. Ritualismo sin sacrificio, pues para eso contratamos, yo que sé, unos buenos actores que sean los que celebren la misa o celebren, ¿entiendes? Entonces, era una visión tan personal en el sentido de que es toda la persona la que tiene que ser formada, ¿no? Y eso era muy peculiar en él, en el sentido de que era como un acento que marcaba. Maestro de vida espiritual, ejercicios espirituales para sacerdotes, para laicos. Vamos a dar paso a un corte que forma parte de un reportaje que también aprovecho para anunciarles que después de este programa les vamos a ofrecer el reportaje Don José Rivera, Sembrador de Santidad, y que bueno, parte o es un extracto de unos ejercicios espirituales a seglares. Lo escuchamos. Bueno, pues esto que no tengo que hacer más que ser santo, ¿verdad? Está bien claro en el Evangelio. Piensen muchas veces, por ejemplo, por una parte, buscad el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia en el Evangelio significa santidad, no significa la virtud concreta de la justicia. Cuando se dice, una traducción bastante corriente, que San José era un varón justo, no quiere decir que no robaba y que pagaba unos obreros que no tenía. Quiere decir que era santo, que es distinto. Bueno, pues buscad el reino de Dios, la santidad, y lo demás lo recibiréis por añadidura.
Lo que quiere decir que no tengo que estar preocupado por ello, no quiere decir que no tenga yo nada que hacer, pero hago precisamente lo que me santifica. Por ejemplo, bueno, yo tengo que ser una persona casada, con hijos. Yo tengo que ser santo, pero tengo que criar a mis hijos. No, señor, no tiene usted que santo y criar a sus hijos, es que no se puede ser santo para que criar a los hijos que tiene, claro. Esto es evidente. O sea que, o lo que me parece a mí que tengo que hacer es lo que me santifica, o si no es que no lo tengo que hacer y ya está. Entonces, pues lo que tengo que plantear en cada caso es ir discerniendo. Esto realmente es lo que Dios me da para ser santo. Si me lo da, pues entonces no son dos fines. Es el único fin de llegar a la santidad que se realiza haciendo a lo cual tarea. Y si no, pues es que no la tengo que hacer y ya está, porque santo sí que tengo que ser. ¿Querías decir algo? Sí, lo del maestro de vida espiritual, refiriéndome a lo que explicaba antes Fernando, ¿no? de esa psicología y esa teología, es que está tan bien integrada las dos cosas, que eso es lo que le hace, yo creo, ser maestro de vida espiritual, porque es la acción de Dios, pero la acción de Dios que se convierte en acción en esta persona concreta. Entonces, esa capacidad de penetrar psicológicamente, pero con una psicología que está iluminada, ¿no?, por la luz sobrenatural, hace que el sujeto que recibe esa dirección espiritual, esa maestría espiritual de don José, pues claro, es que no tiene que plantearse, es que yo tengo que dejar de ser yo para empezar a ser santo, sino que es la misma acción de la gracia la que en tu psicología te va a ir llevando, ¿no?, por el camino de la santidad. Eso lo hace un maestro. Yo siempre, y a él se lo he escuchado también decir, la diferencia entre maestro y profesor, ¿no? El maestro es el que hace, ¿no?, y el profesor el que enseña un tema, una doctrina, una ciencia, ¿no? Y él es maestro en ese sentido, ¿no? Es el que hace, maestro del espíritu, conoce el espíritu humano, conoce el espíritu divino y conoce lo que el espíritu divino quiere hacer en el espíritu humano de esta persona concreta. Y es que en ese sentido, más que meter una doctrina o imponer o conducir, o sea, él no dirigía propiamente, o sea, no te iba diciendo tienes que hacer esto o lo otro, al revés. A veces eras tú el que consultabas porque querías ser más explícito. Era curioso porque lo que hacía era más bien, era como ver, él era como el espectador de la obra del Espíritu Santo, por lo que he dicho antes, tenía una presencia, una conciencia tan nítida de la acción de Dios que te dejaba a ti con cosas, a mí y a otras personas, que me consta, pues, cosas un poco extravagantes, que a lo mejor otro sacerdote dice, no tienes que hacer esto, o debes hacer lo otro, tal. Pues él no, él dice, pues siga adelante. O sea, él veía incluso en formas muy peculiares, ¿no?, del temperamento de una persona, pues veía detrás la acción de Dios. O sea, tenía una confianza ciega en el Espíritu Santo y entonces era capaz de fiarse del camino de una persona que era diferente, ¿no? A mí me ayudó en ese sentido mucho porque en mí había el conflicto entre una radicalidad a Dios y la duda de si el matrimonio es un camino suficientemente santificador, ¿no? Y claro, o sea, él lo vivía con una naturalidad, con una espontaneidad que me dejaba tomar decisiones pues que otros sacerdotes no me habrían dejado. Vamos, no es que no me habrían dejado, es que me dijeron que no lo hiciera, ¿no? Entonces él, en cambio, no, sigue, tú haz esto. Pero sobre todo yo con la conciencia, no de que hacer lo que yo en capricho quisiera, era algo más serio. O sea, yo veía que él estaba viendo más allá y de hecho, efectivamente, o sea, hubo momentos en los que yo tenía que discernir y tomé un momento de no saber por dónde y él me dice, haz esto, vete a Perú 2 meses, pues a Perú, o sea, pero con una confianza ciega que yo no he tenido en ninguna otra persona, o sea, no te puedes fiar de cualquier persona en ciertos temas y en cambio en él sí que se daba esto porque por lo que decías, o sea, maestro, pero no en el sentido de que supiera mucha doctrina, que por supuesto, sino porque pues lo que he dicho, parecía que tenía línea directa con Dios. O sea, él veía el camino de Dios en ti y entonces tenía una autoridad, desde su conocimiento psicológico, conocimiento de teología, pero era conocimientos de cómo Dios va actuando en ti con tu singularidad.
porque, como he dicho antes, la gente que se dirigía con él es para montar un circo, la verdad. O sea, había gente normal, ¿eh? También había gente normal. Sí, pero es verdad, no puedo decir nombres, pero amigos míos, pues, que son peculiares, que somos peculiares, y don José, pues los iba dirigiendo de esta manera que ya digo, que no era directiva, sino que en ese sentido, y sigo en el rollo, gente que no lo conoció, incluso gente que tenía prejuicios, porque fue polémico, porque la gente seminaristas, sobre todo, de sacerdotes, que no seguían su espiritualidad, se quedaban con cosas anecdóticas de sus seguidores, ¿no? Pues el nombre de riberianos, que en algunos grupos de sacerdotes era incluso peyorativo, ¿no? Pero era sobre todo, yo siempre lo he dicho, porque obviamente no conocían lo que se estaba... Les llegaban mensajes, y los mensajes eran muy brutos, porque eran lo que dice el Evangelio. Muy sesgados, ¿no? Entiendo que pero a lo aparte mejor... de eso, no, pero aparte de eso es lo que está diciendo Fernando, que es que eran como muy radicalmente evangélicos, ¿no? Entonces sí. Eso te tambaleaba. Coged un texto del Evangelio, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, y claro, es dicho, sacado de contexto, claro, lo explica muy bien. O sea, es que, claro que tiene que ser perfecto, pero claro, no es un mandato, no te engañes, es una promesa. Porque el criterio de don José, que sí que es verdad que le oías decir auténtica burrada, porque es lo que pone el Evangelio, el criterio es que no te rayes, bueno, la expresión es mía, porque el Evangelio consiste en que un hombre plantó la simiente y se echó a dormir, eso es el Evangelio, o sea, tú duérmete, o sea, Dios actúa, deja que Dios actúe, que era lo contrario de lo que los críticos planteaban. Claro, desde fuera veían a veces pues un voluntarismo, es decir, la santidad es cuestión de hacer penitencia, de hacer mortificación, de plantearte hacer cosas, porque es verdad que la mortificación que él vivía era pues tremenda, heroica. A mí nunca me mandó ni la más mínima mortificación. Entonces no era cuestión de algo que tú te propusieras, es que era al revés. Yo creo que se entiende mejor cuando uno conoce su psicología, lo que he dicho antes de altas capacidades, es que él tenía altas capacidades, era superdotado. Y de hecho los indicios son claros desde la infancia, eso de que a los pocos años... A los 14 años había leído Aristóteles, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, pero ya con 7 o 8 años quería a su madre que le pidió el dinero de un huevo para comprar un libro. O sea, ¿cuánto cuesta un huevo? Tanto, dice, pues no me como huevo y me compro un libro. Pero eso con pocos años era... Bueno, indicios muy claros de superdotación, pero lo que sorprendente... Y de una tendencia, además. Y unos conocimientos monumentales de teología, de literatura, de todo. De arte. Pero no le veías en las charlas poner citas, alardear. La erudición no era algo que estaba... No se le notaba. No parecía que fuera... No, lo tenía integrado. Claro. No era una exposición de argumentos... no iba eruditos, haciendo citas, pero es que tampoco se apoyaba en sus altas capacidades. Es muy difícil que una persona con altas capacidades no se apoye y confíe en ello. Y él no lo hacía. Entonces la gente de fuera que no lo ha conocido piensa, pues yo lo he oído decir de personas eminentes, claro, don José era para escucharlo, pero no para imitarlo. Yo discrepo profundamente, porque lo que no se puede imitar es la psicología de altas capacidades. O sea, una persona que su cuerpo está diseñado para dormir solo 5 horas o 4 horas, eso no hay que imitarlo, pero es que eso no era virtud. La virtud es que aparte de 4 horas se quitaba más horas de sueño, sí, eso sí es verdad, pero su cabeza era así, o sea, no necesitaba dormir tanto, y su cabeza era intelectualista, eso no había que imitarlo, y su cabeza tendía a la meditación, y él decía, esto también lo hace un comunista y un ateo. Eso no hay que imitarlo. Lo que hay que imitar es que él mismo, teniendo esas altas capacidades, nunca se fiaba de ellas, nunca. Y al revés, confiaba en la gracia por encima de sus propias capacidades. Porque la forma de ser de cada uno, la psicología, sea de altas capacidades, bajas capacidades o intermedias, una psicología más ansiosa, menos, no son el lugar donde hay que apoyarse, pero tampoco son un obstáculo para la santidad. O sea, esas capacidades son indicios de por dónde te quiere Dios santificar, pero ni te tienes que apoyar en ellas, ni tampoco tienes que despreciarlas, porque todos tenemos cosas de la psicología que son imperfectas. Él repetía, Dios es omnipotente.
O sea, no le podías ir tú con cualquier trastorno, no, es que esta persona que le va a hablar con usted es que tiene una ansiedad. Dios es omnipotente. Dios puede. En ese sentido, lo de la formación sacerdotal también es importante, él en su vida y en su ministerio, que es que en su dirección espiritual tenía la capacidad de dirigir a muchas personas con mucha variedad de caracteres, de temperamentos, incluso con distorsiones, y de todos los tipos y de todas las clases sociales. O sea, no se dedicaba solamente a unas personas que tenían pues un nivel, determinado perfil. un perfil o un nivel social, un nivel educacional, no, sino que dirigía. Y después tenía también esta capacidad de dirección espiritual a seglares. O sea, no es solamente formador de sacerdotes para ser sacerdote, sino yo lo reconozco así, yo he sido dirigido suyo y le doy muchísimas gracias a Dios, ¿no? Pero una de las cosas que más me llamaba la atención era eso, o sea, como él insistía en que yo tenía que ser, como sacerdote, director también espiritual de seglares, que hay que ayudar a los seglares a que sean seglares, no simplemente que sean unos buenos cristianitos que estén más o menos arropados dentro de lo que es la vida de la iglesia, la vida eclesial, digámoslo así, de dentro, sino que tienen que estar en el mundo y en el mundo la bofetada del mundo. Y hay que acompañarlos en ese momento y en esas situaciones para que sean verdaderamente seglares, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido don José tenía también una capacidad, como maestro de vida espiritual para lo que es la vida de los seglares. Estamos en este año sacerdotal en la diócesis, pero una de las cosas que yo creo que debe de, digamos, brillar al hablar de don José Rivera como modelo para los sacerdotes hoy, es esto, es que es sacerdote para todos, seglares, religiosos, religiosas, predicó ejercicios espirituales por toda la geografía española y por el extranjero, y a los sacerdotes y a los obispos, claro. Bueno, nos queda muy poco tiempo, yo ya le había avisado de que nos iba a faltar tiempo, don Fernando. Y voy a aprovechar para decir que don Fernando y yo tenemos un espacio en Radio Santa María de Toledo desde el año 2017, si no me falla la memoria, 2018 más o menos. Creo que empezamos. Sobre don José Rivera, todos los meses dedicamos una hora y tocamos un aspecto de su personalidad, de su vida, bueno, hemos hecho, yo creo que programas de todo. Cada vez nos cuesta más encontrar un tema que no hayamos tocado. Entonces, de ahí que yo me he plantado ante este programa y he dicho, no va a poder ser, pero bueno, estamos intentándolo, ¿no? Nos queda muy poco tiempo. Hace 33 años. ¿Qué pasó? Que además fue el Lunes Santo. Sí. ¿Qué recuerdos tienen? Pues fue un momento muy emocionante. Una semana antes ya estaba en la UBI, cuidados intensivos, y me acuerdo que estuvimos preparando la peregrinación a Czestochowa aquel año, fue el año 91. Y fue muy difícil, muy dura la preparación, y uno de los viajes fue en coche con Andrés Salgado. Y recuerdo cada X kilómetros parar para llamar cómo estaba el enfermo de la habitación, no me acuerdo de la habitación obviamente. Don José le dio el infarto el 13 de marzo. Estuvo desde el 13 de marzo, que ingresó en la UBI, hasta el 25 de marzo. Sí. Camino de Llévenes, además. Sí, iba a los Llévenes. Sí. Y yo la última vez que me dirigí con él, recuerdo que era mi primer año dando clase, con muchos niveles diferentes que preparar, más alumnos que en toda mi vida he tenido, y lo pasé regular, lo pasé mal. Y también lo pasé mal afectivamente, o sea, fue una experiencia muy dura, y es ahí cuando la última vez recuerdo la ternura, el cariño que me decía, bueno, vente a verme otra vez, que era difícil pedir cita, pues me daba cita para pocos días después. Y a mí eso me conmovió, es un detalle, pero cómo afinaba en la necesidad tuya. Y esa fue la última vez que estuve con él. Luego fue este viaje en Vilo, y luego ya el desenlace de la muerte y el funeral, que fue sobrecogedor, ¿no? La cantidad de sacerdotes, y también don Marcelo, lo que comentó ahí, que se nos puso los pelos de punta, pero bueno, eso quizás lo conoces tú mejor, porque fue el principio de un decir, no nos hemos enterado de que aquí había un santo. Claro.
Bueno, don Fernando no estuvo en el entierro, que esto me lo ha contado muchas veces. Mirad, ahí están algunas imágenes. Esa es del segundo, el segundo funeral cuando trajeron el cadáver de la facultad. Claro, de porque es que esto también hay que contarlo, don Fernando. En esa segunda sí me tocó a mí presidir el funeral del regreso. En la muerte de don José, desde el día 13 que le dio el infarto hasta el día 25 que fallece, bueno, pues veníamos los curas que podíamos para acá y para allá y entrábamos. Yo entré 2 veces en la UBI, en los turnos que había de visita. Entonces, Ana María, su hermana, entraba siempre y entonces después entraban algún sacerdote. Yo fui ordenado en el año 87 y esto fue en el año 91. Yo era un pipiolo, sacerdotalmente hablando. Pero entré, me acuerdo perfectamente, 2 veces y las 2 veces pues le di la absolución. Él estaba intubado, estaba inconsciente y le di la absolución. Y en las 2 veces recuerdo que le hablaba al oído y le recordaba frases y palabras consejos que él me había dado. O sea, para Dios un instante lo puede hacer todo. Le voy a dar la absolución, arrepiéntase de todos sus pecados, tal, y le daba la absolución. La bendición papal, ¿no? con la indulgencia plenaria. En una ocasión de las 2, me acuerdo que le estuve hablando de cosas muy personales mías y se le cayó una lágrima por la... Uf, me va a caer a mí. Cuesta un poquito, ¿eh? Y esa fue la última vez que le vi vivo, ¿no? Y después yo no pude estar en el entierro porque tenía la celebración penitencial en mi parroquia el martes santo en los Navalucillos y no me coincidía con los horarios del entierro, de la despedida, porque fue salida de los jesuitas, de la iglesia de los jesuitas para Madrid, para la facultad. Porque había donado por expreso deseo, es verdad. Porque había donado su cuerpo, lo había donado en su último acto de caridad, decía que después de muerto, que su cuerpo pudiese ser útil para otras personas. Y entonces había donado su cadáver. Esto ha sido un punto de conflicto en el proceso de canonización, porque ha habido teólogos que decían que si había sido un desprecio al cuerpo. O sea, argumenta sobre el argumento para que termine argumentando que eso fue un acto de virtud, no un desprecio al cuerpo. Él no despreció su cuerpo sabía que era templo del Espíritu Santo y que estaba consagrado, ungido con la unción sacerdotal. Pero precisamente por eso quería que su cuerpo ofrecido, entregado total hasta después de muerto, ¿no? Tenía la inquietud, la obsesión. A mí me he preguntado más de una vez, mi hermana tenía en esa época, tenía insuficiencia renal crónica, es decir, enferma de riñón, y entonces me preguntaba si él podría donar el riñón. Sí, o sea, tenía... que era para ayudarle a ella. No la conocía de nada, mi hermana. Era una actitud positiva y activa. Claro, cuando yo le conté la anécdota de que mi hermana había enfermado, que tenía insuficiencia renal, el papelón que te queda, porque tienes que ir 3 días a la semana a diálisis, una vida pobre en el sentido de comidas, de medir todo, tal. Y él, pues cuando se lo comentaba, a mí me llamó la atención porque yo iba a hablar de otras cosas, pero salía a refilón, que en casa pasa esto. Entonces ponía la antena, cuéntame, o sea, me preguntaba y se emocionaba. Y de hecho me preguntaba, y yo no entendía del tema, digo, pues hombre, me imagino que usted ya es mayor, me imagino que su riñón no valdrá, que no lo sé, o sea, no sé si tenía que haber no dicho eso, no tengo ni idea, pero a mí me llamó la atención y qué demonios le pasa a este hombre con mi hermana que no la conoce de nada, ¿no? O sea, una sensibilidad. Sí. Y bueno, pues después el cuerpo... Va creciendo la fama de santidad. Va creciendo la fama de santidad. Fallece. Don Marcelo, la muerte fue el lunes santo. El martes santo fue la despedida desde la iglesia de los jesuitas. Y en aquella época, con don Marcelo, la misa crismal se celebraba el miércoles santo por la tarde. Y a la homilía del miércoles santo, en la misa crismal,
don Marcelo, el cardenal, comenzó la homilía diciendo: hoy hablamos de la unción del Espíritu Santo, de la unción sacerdotal. Ayer despedíamos el cadáver de un sacerdote que ese sí que sabía de la unción sacerdotal. Fue al día siguiente de la despedida, ¿no? Ya don Marcelo tenía pues, conciencia, y conciencia viva y explícitamente pública, de que estábamos hablando de un hombre, de un sacerdote con verdadera experiencia de lo que es la unción sacerdotal, ¿no? Santo, por tanto. Santo no canonizado, ¿de acuerdo? No vamos a nosotros a usurparle la autoridad a la Iglesia. Cuando llegue el momento ya lo canonizarán, ¿no? Pero moralmente tenemos conciencia de su santidad, ¿no? Ahí está. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, pero a mí sí me gustaría preguntarle en qué momento está el proceso. Es venerable, pero ¿qué tiene que pasar? Pues se hizo todo el estudio de toda su biografía, de todas sus virtudes, y con el testimonio de los testigos del proceso, y el estudio de sus escritos, y el estudio personal de sus escritos personales, pues con todo eso se forma lo que es la masa, ¿no? La masa del discernimiento. Y eso pasa, o sea, se recoge todo aquí en la diócesis, ya eso fue desde el año 98 hasta el año 2000, se envía todo a Roma, y entonces en Roma es donde tienen que hacer ese estudio, ¿vale? Ese estudio se ha hecho, se pidió un suplemento, una inquiesta supletiva, una serie de preguntas complementarias. Una de ellas fue esta, la de si el desprecio o no desprecio de su propio cuerpo, ¿no? Entonces se demostró que no había sido por desprecio, sino por virtud. Total, que termina la declaración de virtudes heroicas. Eso fue en el año 2015. Final de septiembre fue la reunión de la Congregación para las Causas de los Santos, y el primer día de octubre fue cuando el Papa Francisco, en el año 2015, declara las virtudes heroicas y por tanto el título de venerable. Eso significa que don José es puesto por la autoridad de la Iglesia como modelo de virtudes cristianas y de virtudes sacerdotales. Aquí ya no estamos hablando de que si es de la escuela A, de la escuela B o de la escuela C, sino que sus virtudes sacerdotales han sido vividas de tal manera que son ejemplares para los demás. El que quiera despreciarlo lo puede despreciar, pero el que desprecia la autoridad de la Iglesia cuando te proponen a un santo, es como si yo digo ahora que el padre Damián o que el padre, yo qué sé, pues, el padre Pío, pues que no me gusta. Bueno, pues era cuestión de gusto, pero sus virtudes están demostradas, ¿entendéis, no? Entonces ese es la categoría, digámoslo así, de venerable. Ahora hace falta que haya un milagro. Un milagro significa que una intervención verdaderamente extraordinaria de parte de Dios, y que se demuestre que ha sido por la intercesión de don José Rivera, y entonces si eso se demuestra, pues entonces pasaríamos ya a la declaración de beato. Nos hace falta a nosotros, la postulación, nos hace falta que haya un milagro. A él seguramente no le hace falta ningún milagro, pero a nosotros, para sacar adelante la causa de canonización, sí que nos hace falta un milagro. Entonces aprovecho, por supuesto, para que toda la gente que le tiene devoción, pues pida por la intercesión de don José un milagro que sea notable, que sea claro, y también, por supuesto, a los que no la han conocido o no le conocen, pues que se acerquen a su figura, en la página web de la Fundación, y a través de sus escritos, pues se puede conocer y conocer muy bien la vida y las virtudes de este sacerdote verdaderamente ejemplar, y que en la diócesis deberíamos de valorar muchísimo, muchísimo, porque es un testimonio vivo y vivificante, ¿no? Porque estimula. Claro, los que lo hemos conocido a lo mejor nos apasionamos, ¿no? Pero es que yo conozco personas que han leído simplemente un folletito y dicen, es que esto es otra cosa, esto es distinto, ¿no? O que os escuchamos hablar de él a otras personas y entonces ya una cosa... Entusiasma, don José. Claro que sí. Bueno, pues agotamos el tiempo. Ahí está la referencia a la página web donde podemos encontrar toda la información, escritos y demás.
Y bueno, pues esto ha sido un aperitivo. Ahora, eso sí, a continuación les ofrecemos el reportaje José Rivera, sembrador de santidad, en este día en el que, insisto, se cumplen 33 años de su fallecimiento. También era lunes santo. Don Fernando, ¿qué le voy a decir? Pues que nos vemos en la radio todos los meses para hablar de don José. Pues, muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias. Por su compromiso y por estar ahí. Y Fernando, un placer, como siempre. Gracias por compartir todo. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias por su atención y Santa Semana, que es la Semana Santa. Gracias y ya volvemos en Pascua.